Gloria a Dios, aleluya. Estamos ahí listos para transmisión también de lo que es acá Radio Merfly con páginas de YouTube como también de el Facebook. Bendiciones, bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Es un privilegio de veras que estemos juntos en este lugar para poder glorificar el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Saludando a esa audiencia maravillosa, esa audiencia que está con nosotros todos los días que logramos transmisión. Como dije siempre, lo prometido es deuda. Estábamos programados para hoy a las 3 de la tarde, ya que por la mañana no podíamos transmitir. Pero estamos hoy para esta hora, ya estamos listos. Esperamos que Dios pues, nos colabore ahí en la bendición de la señal para poder estar llegando tranquilamente hasta sus hogares donde usted nos esté sintonizando. Así que un saludo muy, pero muy especial para toda esa audiencia maravillosa que se encuentra a través de la transmisión con nosotros. Tenemos un día muy, pero muy caloroso, muy fuerte, pero Dios nos va a dar la victoria siempre. Gloria al Señor. Dios nos va a dar siempre la victoria. Así que estamos ya listos. Además de saludarles, desear que Dios esté respondiendo las peticiones. Tenemos hermanos que están esperando de Dios una respuesta. Esperamos que Dios les siga dando la fortaleza para seguir esperando en el Señor. Hay que saber esperar en el Señor. Y Dios bendiga a todos aquellos que están esperando una sanidad. Este día Dios pueda también ser el día propicio para responder a esa petición, la solución de un problema, la situación económica de la familia, deudas, qué sé yo, desempleo, escasez en el hogar. Todo esto aqueja muchas veces, pero estamos esperando en Dios que sea el Señor respondiéndonos en su voluntad, por supuesto, en su voluntad. Hay que orar para que la voluntad de Dios se manifieste. Tenemos que aprender a estarnos quietos en la voluntad de Dios y aprender a esperar cuando sea la voluntad de Dios que nos movamos. Esto fue una de las claves, ¿verdad?, que tuvo Israel en el desierto. Noé no se movía si no estaba la nube en movimiento. Perdón, Moisés no se movía si la nube no estaba en movimiento. Si la columna de fuego estaba estática, ahí estaba Moisés esperando en el Señor. Hasta que Dios movía la nube o la columna, el pueblo marchaba. Así debemos de ser, aprender a movernos solamente en la voluntad de Dios. Tocante a esto vamos a hablar esta preciosa tarde. ¿Estamos en la voluntad de Dios? Una buena pregunta. ¿Estamos en la voluntad de Dios? Hemos hablado estos días, hemos mencionado, hemos tenido temas relacionados a la voluntad de Dios y este día pues no va a ser la excepción. Vamos a tener también este importante diálogo bíblico en cuanto a la voluntad de Dios. Es importante, hermanos, que aprendamos a vivir en esa voluntad divina. Es algo muy trascendental en la vida del hombre. Gloria al Señor. Hay una palabra que dijo el Señor Jesucristo cuando enseñara el Padre Nuestro a sus discípulos. Y es, hermano, en el capítulo 6, versículo 10. Vamos a estar leyendo de Mateo, capítulo 6, versículo 10. Vamos a estar leyendo esta palabra. Con todos los hermanos que ya están con nosotros, vamos a estar leyendo esta palabra. Capítulo 6, versículo 10 del Evangelio según Mateo. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra se lee para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a repetir. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Padre, añade bendición a nuestras vidas a través de tu bendita palabra. Esperamos, Señor, ser instruidos en esa palabra, redarguidos y reprendidos
alcanzando tu misericordia a través de la palabra, Dios mío, esta tarde. Bendice la audiencia que con nosotros se encuentra unida a la transmisión de esta palabra que desde nuestro hogar estamos enviando al mundo entero. Bendice a los hermanos en Europa, en Sudamérica, en las islas del Caribe, en Centroamérica. Dios mío, bendice en el nombre de Jesús. Aquellos que nos escuchan en Norteamérica, Padre amado, tú tengas misericordia de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. En ti ponemos la confianza y tu palabra sea para nosotros el aliciente que nuestra alma necesita este día. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Estás o estamos en la voluntad de Dios? Llegamos al momento de hacernos esta interrogante. Gloria al Señor. Vamos a mantenernos en esta interrogante. La palabra pregunta, ¿estamos en la voluntad de Dios? Muchas veces, hermano, el hombre piensa, actúa, camina, hace, pone propósitos, formula metas, objetivos y no toma en lo mínimo la voluntad de Dios. No toma en cuenta ni en lo mínimo la voluntad de Dios. Y muchas veces enfrascados en graves problemas, el ser humano se limita a decir, es que esta es la voluntad de Dios. Pero muchas veces no estamos en la voluntad de Dios. Alabanza al Señor. No estamos en la voluntad de Dios. Estamos caminando en nuestro propio antojo. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos caminando en nuestra propia manera de vivir. Y a veces, hermano, queremos que Dios responda a nuestras peticiones y que Dios esté atento a nuestros clamores y que Dios sea el Dios que nosotros queremos tener, pero vivimos alejados de la realidad en hacer su voluntad, en vivir en su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Así que en esta hora yo quiero que meditemos en esto. Cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros podemos escudriñar la Biblia, descubrimos en la palabra que el principal problema de los seres humanos siempre ha sido lo difícil que le es someterse a lo establecido por Dios. Ese ha sido el mayor problema de la raza humana, bendito sea el nombre del Señor. Que a la raza humana se le hace difícil someterse a lo que Dios ya estableció. Y usted que está escuchándome, no me deja mentir, porque aún en el gremio del pueblo cristiano encontramos esa oposición del creyente hacia la voluntad de Dios. Si Dios pintó algo de blanco, nosotros lo queremos verde, lo queremos rojo, lo queremos morado. Si Dios hizo algo grande, nosotros lo queremos pequeño. Si Dios hizo algo pequeño, lo queremos grande. El grande murmura de su altura, el enano murmura de su bajeza. El que está gordito murmura de su grasa, el flaco murmura de sus huesos. Es que no queremos acoplarnos a la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Al ser humano le es difícil aceptar la voluntad de Dios, aún en las circunstancias de la creación misma que Dios hizo en él. Aún en esas circunstancias, bendito sea el nombre del Señor, al ser humano le cuesta aceptar la voluntad de Dios. No estamos conformes. Y máximamente creo que desde que se inventaron los espejos, se alteró más la inconformidad del ser humano en cuanto a la creación que Dios hizo en él. Ahora hemos llegado al punto de la necedad más grande de la humanidad. Estamos viviendo el punto de la rebelión contra Dios de parte del ser humano. La rebelión más grande que el ser humano puede haber desarrollado en la historia de la humanidad.
Hemos llegado a tal grado, hermano, que si el hombre fue creado hombre por Dios, en su necedad, él quiere ser mujer. Y viceversa. La mujer quiere ser hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y si no, ahí lo tenemos. El invento de tanta cosa que se ha sacado en el mundo entero. Todo es rebelión contra la voluntad de Dios. Eso no le quite ni le ponga. Es rebelión contra la voluntad de Dios. Si cree nacer con un defecto, trata de corregirlo, quitando o poniendo a lo que Dios hizo. Mire qué tremendo, hermano. Gloria al Señor. Si nace perfecto, si arruina su imagen. El ser humano. Estoy poniendo simples ejemplos. Si el hombre nació completito, todo normal, entonces viene en su necedad contra la creación que Dios hizo en él, contra la voluntad de Dios, se arruina la imagen que Dios le dio. Se manda a hacer otra nariz, se manda a levantar los glúteos, las caderas, el busto, las orejas, se quiere cambiar de color, se maquilla, se embarra de todo porque no está de acuerdo como Dios le hizo, se cambia el color de su cabello, se pone uñas postizas sobre las naturales que Dios le ha dado. Todo esto es un disparate que está diciendo lo inconforme que el ser humano está con su Creador. Es una rebelión descarada. Yo sé que muchos me van a tener como anticuado, pero ni modo, esto hay que decirlo. Esa es la manifestación visible de un corazón, de una rebelión interna. La manifestación visible, la manifestación exterior de una rebelión interior en contra de lo que Dios ha establecido, de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha mandado. Y es por eso que el mundo está como está. Gloria al Señor. El hombre se arruina su cuerpo porque no está de acuerdo como Dios lo creó. Se hace perforaciones, se hace tatuajes. Hay personas que se cubrieron toda su piel de tatuajes. Yo le digo, si Dios hubiera querido que usted fuera una cebra, un leopardo, un tigre, Dios le hubiera dado a usted un cuerpo pintado, hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Si Dios hubiese querido que usted anduviera esas uñas largas, así como le gusta andarlas, que se rasca el mismo codo de la misma mano con las uñas, Dios le hubiera hecho a usted una lechuza, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios lo hizo a usted y a mí como seres humanos singulares, especiales. Porque es a lo único que Dios le regaló, le dotó, le dio su imagen y su semejanza. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. No le dio esto al mono, ni al caballo, ni al elefante, ni a la jirafa, ni a la tortuga, ni a la culebra. Se lo dio a usted y me lo dio a mí como ser humano, estimado hermano y amigo. Por eso es que el hombre debe de entender cuál es la soberana y la perfecta voluntad de Dios. Ya nos miramos al espejo, miramos blanquear la cabellera, ya no estamos bien. Ya estamos viendo qué inventamos para mancharnos el pelo, porque esto no lo quiero yo. Oigan, yo ya he visto gente vieja que no se encana, que no se pone canoso. Aleluya. Empezamos, hermano, a sentir el deterioro del Eclesiastés 12 que viene encima de nosotros. Empezamos a sentir ese deterioro, las arrugas vienen apareciendo. Y empezamos a buscar las cremas y hacer las mezclas y hacer esto y hacer las embarraduras, porque no queremos que aparezcan arrugas. Es que hay una oposición a lo que ya Dios estableció. El hombre es engendrado, el hombre nace, el hombre crece, el hombre envejece, el hombre muere. Ese es el orden de la vida. No tiene otro orden este asunto. Jesús dijo en el Sermón del Monte que por mucho que nos afanemos no podemos añadir un codo de estatura a lo que Dios hizo, ni cambiar un tan solo cabello de color. Alabanza al Cristo de la gloria.
Por eso es que nosotros tenemos que entender con toda claridad que de parte de Dios nosotros tenemos que vivir en su voluntad. Alabanza al Señor. Hoy vamos a hablar de este tema, hermanos, que tiene una gran importancia, porque tarde o temprano tendremos que enfrentar esta situación. ¿Y qué situación es la que tenemos que enfrentar tarde o temprano? Es decidir si hacer la voluntad de Dios o hacer la nuestra propia. Eso es lo que tenemos que saber. Tarde o temprano nosotros tenemos que decidir vivir en la voluntad de Dios o en la nuestra propia. Bendito sea el nombre del Señor. El significado de la palabra voluntad, para que podamos entender lo que el Señor dijo: hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Está hablando que el Dios que tiene su voluntad allá arriba en su trono, también quiere esa voluntad aquí abajo en la tierra. Y la palabra voluntad nos da a entender que es capacidad humana de decidir con libertad lo que se desea y lo que no se desea, ordenando nuestros actos y nuestra propia conducta. Esto es voluntad. Es el poder de elección con la ayuda de la conciencia. Es decir, la conciencia significa el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y del entorno que le rodea, valga la redundancia. Es una facultad humana para elegir o rechazar las cosas, para tomar decisiones o actuar de una determinada manera. En otras palabras, las palabras que más concentran la palabra libertad es querer, desear y elegir. Querer, desear y elegir. Estas palabras componen la palabra voluntad. Cuando Dios creó al ser humano, no lo hizo como si fuera un robot sin inteligencia, sin poder de decisión, sino que le dio libertad de elegir, hermanos, cómo obrar, de elegir cuál camino tomar, bendito sea el Señor. Independientemente si sus decisiones fueran buenas o malas, Dios le regaló esta actitud, esta bendición al ser humano, de que pudiera tener conocimiento suficiente, aleluya, para poder hacer la voluntad de Dios o no hacerla si así lo quiere. Pues para eso Dios le dio libertad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el ser humano debe de estar consciente de esto. Alabanza al Cristo de la gloria. Tenemos que entender que no hay nadie que nos conozca mejor que nuestro Creador. Nadie nos conoce mejor que aquel que nos hizo. Que no se le olvide esto, hermano, en el amor de Cristo. Y como dijo Pablo, por la misericordia de Dios, que no se nos olvide esto, que nadie, jamás nadie nos conocerá mejor que aquel que nos hizo. Él sabe que es lo mejor para nosotros y espera que el hombre obedezca, no como en una forma obligada, ni por imposición, sino como un acto de confianza. Bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, yo te obedeceré, Señor, porque sé cuánto me amas y entiendo que siempre quieres lo mejor para mí. Aun cuando no entienda por lo que estoy pasando, Señor, yo sé que tú quieres lo mejor para mí. Aun cuando me estás quitando algo que yo he sentido estima y amor por aquello, Señor, hazme entender que tú quieres lo mejor para mí. Aun cuando esté cruzando por el valle más tenebroso y el pánico me esté invadiendo, Señor, que no se me olvide que tu promesa está conmigo, que tú quieres lo mejor para mí. Si esa es tu voluntad, me voy a mantener firme en esa voluntad.
Pero desgraciadamente, esto no fue lo que hizo el ser humano desde que Dios lo creó. Pues como todos sabemos, Adán y Eva, en vez de obedecer a Dios, ellos decidieron hacer lo contrario de lo que Dios les había advertido y ordenado. De ahí que es la naturaleza del ser humano, ya por tradición humana, el ser humano se da a conocer por eso, porque el ser humano es experto en llevarle la contraria a Dios. De ahí nace la religión, de ahí nace el ateísmo, de ahí nace, hermanos, ¿cómo se llama? La rebelión, la soberbia, de ahí nace, de todo eso, de la experiencia del hombre de llevarle la contraria a Dios. Alabanza a su nombre. La voluntad del hombre, enfrentada a la de Dios, se conoce como la esencia del pecado y la base de la caída del ser humano. Oiga bien lo que estoy diciendo. Esa rebelión, ese enfrentamiento de las voluntades divina humana, es la esencia del pecado. Es el origen de la rebelión, es el origen de la ruina, de la caída, de la desgracia del hombre. Todo aquel que lleva la contraria a Dios termina mal. Es por eso que para poder romper con la maldición del pecado en la vida natural del hombre, hermanos, la prioridad de Cristo, el segundo Adán, aquí en la tierra, fue hacer la voluntad del Padre. De lo contrario, nosotros estuviéramos condenados, irremisiblemente muertos en pecados, si Jesús hubiera venido y cometido el mismo error del primer Adán. Nosotros tendríamos hermanos, la desgracia de vivir condenados para siempre en nuestro pecado, en una actitud deliberada, en una actitud rebelde, en una actitud sodómica. Ahí estuviéramos metidos en ese fango, en ese charco de inconformidad, si Jesús hubiera venido para también cometer el mismo error del primer Adán. Pero este segundo Adán vino con valentía. Este Jesús hombre, verdadero hombre, como dijo Pilato y como lo dice Pedro en su capítulo 4, verso 12 de los Hechos, como lo dice Pablo en el capítulo 2, verso 5 de 1 Timoteo. Hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo, verdadero hombre. Hay un solo mediador, un solo Dios, un solo mediador para los hombres en la tierra. Jesucristo, verdadero hombre. Él vino con toda valentía y Él vino para manifestar, hacer la voluntad del Padre. Tenía autonomía. Jesús podía renunciar a ese proyecto. Jesús podía renunciar a ese propósito. Jesús podía renunciar a esa meta, a ese objetivo. Como ser humano tenía toda la ley para Él hacerlo y decir: no, lo hago y punto, se acabó. Y usted y yo estuviéramos determinadamente condenados sin esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que entender, si leemos los versículos, no todos por supuesto, pero vamos a tocar algunos, en las ocasiones donde Jesús expresó categóricamente que el propósito de Él era someterse a la voluntad del Padre. De lo contrario, el propósito redentor en Cristo no se hubiera cumplido para nosotros. Jesús hubiera pasado a engrosar la fila de los Caínes, de los Balaanes. Jesús hubiera pasado a enfrentar a la fila de todos los falsos profetas. Otro Judas Iscariote más. Eso hubiera sido Jesús, un hombre pasajero. Pero Él es el que recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué? Porque se humilló hasta lo sumo. Se humilló hasta lo sumo. Filipenses capítulo 2, verso 5 en delante. Se humilló hasta lo sumo. No solo le bastó ser hombre, sino que tomó forma de siervo, y no solo le quedó en siervo, sino que se humilló hasta ser una persona detestable.
pero Dios lo levantó con gloria en su voluntad. Pero ya Jesús había dicho en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Si, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, por si no le queda claro. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Esto lo dice ahí, Juan 5:30. El Señor tuvo momentos difíciles como el Jesús humano, el hijo de María y de José. Tuvo graves problemas. Estuvo graves problemas. Se enfrentó a grandes situaciones. La moralidad de él se desmoronaba. Su carácter se demacraba por momentos como ser humano. Se cansaba, se agotaba. Podemos decir, como dice hoy la gente, se estresaba. Porque era humano. Pero jamás ni por su mente le cruzó darse por vencido y retroceder o patear la voluntad de Dios con sus acciones. Y esto es lo que cuesta para el ser humano. Vivir en la voluntad de Dios no es nada fácil. Alabanza al Cristo de la gloria. En Juan 6:38 el Señor replicó estas palabras y dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Gloria al Señor. Alabanza al Cristo de la gloria. Podemos leer estos versículos de Jesús en el Getsemaní, como se encuentra en Marcos 14, 32 al 36. Jesús orando en el Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Se llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yendo un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible pasara de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, o Padre mío, papito mío, todas las cosas me son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no haga yo mi voluntad, sino la tuya. Un clamor desesperante en un momento crucial de la vida humana de Cristo Jesús. Alabanza al Cristo de la gloria. Es necesario, hermano, que podamos entender el enfoque de someterse a la voluntad de Dios. Y no hay mejor ejemplo para entenderlo que la vida cotidiana, la vida humana de aquel Cristo Redentor llamado Jesús de Nazaret. Alabanza al Señor. El apóstol Pablo fue un claro ejemplo de la sumisión a la voluntad de Dios cuando escribe a los Gálatas en el 2:20 y dice: crucificado estoy juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del que me amó y se entregó por mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no hago lo que yo quiero, sino lo que Cristo quiere que yo haga. Junto antes del Señor Jesucristo, antes de ser entregado, pasó por el momento más estresante, más angustioso, bendito sea el nombre del Señor, de su vida. Dice la Biblia en Lucas 22:44 que mientras él oraba, aleluya, en su agonía, el nivel de agonía era tan grande que las gotas de su sudor caían como gotas gruesas de sangre que caían sobre la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Son momentos angustiosos en los que cualquier ser humano dice: tira la toalla, como decimos nosotros.
en lo que cualquier ser humano se rebela contra la voluntad de Dios, bendito sea el nombre del Señor, a su nombre sea la gloria. Cuando Jesús le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, en realidad lo que él estaba diciendo era, si para cumplir mi objetivo, o sea, salvar a los seres humanos pecadores, existiera otro modo de cómo hacerlo sin sufrir esta muerte violenta, dámelo. ¿Habrá otra forma, Padre, de poder salvar a la humanidad? Esa es la expresión de Jesús en el Getsemaní, angustiosamente sabiendo que su hora había llegado, que su momento se estaba aproximando, que el dolor fuerte que iba a enfrentar se estaba llegando. Él clama y dice, Padre, ¿hay otra forma como poder salvar a esta humanidad rebelde sin yo tener que pasar por esto amargo? Pero al no tener respuesta del Padre dice, Señor, pero yo no quiero que sea en mi voluntad, sino en la tuya. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Qué bueno es Dios. Esto nos demuestra que muchas veces, hermano, inicialmente no vamos a entender el por qué el Señor nos pide que hagamos algo. Quizás sea algo doloroso para nosotros, algo difícil. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Nos está pidiendo renunciar a algo, dejar algo, abandonar algo, por seguirlo a Él. Y para nosotros esto muchas veces es doloroso. Cuando el Señor dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, está diciendo, deje de hacer su propia voluntad y sométase a hacer la voluntad mía. Así como yo la estoy haciendo del Padre. En su momento, aleluya, que pasemos por los momentos difíciles, dolorosos, no vamos a entender. Quizás nos vamos a frustrar, nos vamos a confundir. Vamos a patalear feo. Pero a la larga, aleluya, si obedecemos a lo que Dios quiere que hagamos, vamos a ver que hacer la voluntad de Dios siempre será lo mejor. Es necesario que podamos comprender cuál es la voluntad de Dios en nosotros, hermanos. Alabanza al Cristo de la gloria. Uno de los aspectos que caracterizan la voluntad humana es que en muchas situaciones la voluntad no responde a razonamientos inteligentes o lógicos, sino que obedece más a emociones, a sentimientos, a caprichos, a enojos, a antojos. Gloria al Señor. Esto significa que a veces tomamos decisiones fundamentales en base a circunstancias o emociones pasajeras, bendito sea el nombre del Señor. Y lo hacemos con una visión carnal, con una visión limitada. Lo hacemos en una mirada humanista y no una mirada espiritual. Y por eso es que nos va mal en lo que a veces hacemos. Porque nuestra visión es bien corta, bien opaca. Apenas vemos al paso siguiente y nos vemos en la punta de la nariz. Pero con los ojos divinos, con los ojos de Dios, podemos ver más adelante. Si Jesús se hubiera quedado solamente viendo la vía dolorosa, si Jesús se hubiera quedado viendo solamente la traición de Judas, si se hubiese quedado viendo los látigos, la vara, las espinas, si eso se hubiera quedado viendo solo la cruz y hasta ahí nomás, Jesús tira la toalla, renuncia. Pero Él no se quedó viendo eso, se quedó viendo el triunfo, la gloria y las millares y millares de almas salvadas por ese glorioso sacrificio. Él miró más allá del dolor. Y eso es lo que pasa cuando hacemos la voluntad de Dios y estamos en la voluntad de Dios. Que no miramos con una vista limitada, aunque la vista física ya no entendamos qué es lo que tenemos a 2 metros, pero en la vista espiritual podemos ver a profundidad. Escogemos aquello que nos parece la mejor opción según nuestra visión limitada. Bendito sea el nombre del Señor. Según nuestros propios sentimientos, cuando en realidad son decisiones peores y nos llevan al fracaso más grande.
Esto es realmente algo muy peligroso, hermano. Pues cada una de las decisiones que tomamos tiene repercusiones importantísimas para nuestra vida. Es por eso que debemos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Pues Él siempre elegirá para nosotros todo aquello que nos ayude a cumplir su perfecto propósito en nuestras vidas. Todo lo que Dios permita que pasemos, como dice Romanos 8:28, que sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Dios nos hará pasar quizás por el horno de fuego para llevarnos a un mejor lugar. Dios quizás nos va a pasar por el foso de los leones para trasladarnos a un mejor lugar. Dios quizás nos va a pasar por una vergüenza, como hizo con Isaías 20, para ponernos en el lugar que corresponde como siervo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios tiene una visión más amplia que la nuestra, hermano mío. Tenemos que aceptar esto, que los ojos de Dios no son como los nuestros. Los ojos de Dios son amplios. Él contempla todas las cosas. Para Él el futuro es historia. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que Él sabe cuál camino nos conviene mejor para nuestra vida. Necesitamos aceptar la voluntad de Dios. Alabanza al nombre del Señor. Proverbios 5:21 dice que los caminos del hombre están delante de los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. A última hora es Dios el que controla todo, y usted quiere hacerlo por sus propios medios, va a fracasar. Va a fracasar, hermano. Fracasamos si no obedecemos a la voluntad de Dios. Isaías 55:9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Quizás nosotros pensamos dentro de nosotros, es que mira cómo los otros pueden hacerlo y yo no puedo hacerlo. Mira cómo ellos procuran sus cosas y les va bien, ¿por qué yo no puedo? ¿Sabe por qué, estimado hermano, estimado amigo? ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos especiales. Eres un especial tesoro escogido de Dios. Hay un propósito grande sobre cada uno de nosotros como creyentes. Eres un elegido de Dios para cosas mejores. Así que ya no te lamentes más de esto y de lo otro. Bendito sea el nombre del Señor. Porque con el hecho de que hayas sido escogido para la voluntad de Dios y en la voluntad de Dios, estimado hermano, es un enorme y único privilegio que no cualquiera puede obtener. Aceptar la voluntad de Dios es lo más difícil para el hombre, pero viene a ser lo mejor que el hombre puede lograr en toda la vida que Dios le permita vivir. Si Dios te ha negado a hacer algo, es principalmente por tres razones. Pueden haber tres razones por las cuales no estás recibiendo lo que tú deseas recibir. Una de ellas es que posiblemente va en contra de la voluntad de Dios, en contra de sus mandamientos, en contra de su palabra. Si pidiéramos cualquier cosa en su voluntad será hecha, pero muchas veces estamos pidiendo cosas en contra de la palabra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, y por eso Dios no las permite. Y cuando las permite lo hace para castigarte, para que veas que tu necedad no te llevaba a algo bueno. Bendito sea el nombre del Señor. La otra razón es que lo que estamos pidiendo no es lo que Dios ha diseñado para nosotros. Aleluya. Porque Él tiene algo mejor que darnos. Y a veces estamos ahí, hermanos, molestando. Si es en lo económico, molestamos por 3 pesos cuando Dios quiere prepararnos para dar 1000 pesos, un ejemplo. O sea que tenemos que esperar en la voluntad de Dios. Y muchas veces no entendemos esto. Hay una cosa última, que si es en la voluntad de Dios, pero no es el preciso momento, tampoco lo vas a recibir. Y esto es lo que como seres humanos nos cuesta entender. Si es en la voluntad de Dios, hermano,
Yo recuerdo cuando yo empecé, es más, cuando el llamado que Dios me hizo, yo lo he testificado, en una emboscada Dios trató conmigo. Me dijo, te llevaré por naciones donde jamás tu mente te ha imaginado, y llevarás mi palabra. Y aquello quedó en mi mente. Yo empecé a predicar. Empecé a predicar en todos mis cantones vecinos, en el municipio, luego ya en el departamento, luego ya en otros departamentos del país. Y yo con aquella preocupación, un día yo me pregunté, ¿y cuándo será que yo voy a ir más lejos a predicar que no sea El Salvador? Y se me empezó a meter aquello como adueñándose de mis pensamientos. Un día orando, una persona se levantó de donde estaba orando y se vino y me dijo, dice el Señor que no se turben tus pensamientos, porque aquí se camina en el caminar que Él marca, no en el que uno quiere. Pero puertas se abrirán y conocerás la palabra que te fue dada. Naciones oirán tu palabra que Dios pone en tu boca. Yo quedé con aquello. Y con los tiempos, hermano, los días, viajé a Honduras a predicar. Luego pasé a Nicaragua. Luego que a Guatemala. Luego que a los Estados Unidos. Luego que a México. Y luego que, hermanos, a Sudamérica. Entonces Dios se va obrando en su obra en la manera que Él quiere, como Él quiere. Pero a veces nosotros queremos apresurarnos. El hermanito a veces dice, yo siento el llamado a predicar, hermano. Ayúdeme, hermano, que yo voy a comprar un boleto para ir al otro lado del mundo. Pero, hermano, si todavía no le has predicado a tu familia en la casa. Si todavía no le has predicado al vecino, todavía no has predicado ni en tu colonia. ¿Por qué no sigues haciendo la voluntad de Dios en el paso que Él te va marcando? Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. ¿Qué sucede si hago mi voluntad? Buena pregunta. ¿Qué sucede si hago mi voluntad? El mejor ejemplo que se nos viene para poder ilustrar esta pregunta lo podemos encontrar en la Biblia en 2 Samuel 11, 1 al 27 y 2 Samuel 12, 1 al 25, es decir, los dos capítulos, 11 y 12, del segundo libro de Samuel. Y en este pasaje, Dios trata una situación seria con el rey David, el hombre conforme al propósito del corazón de Dios, el hombre que amaba tanta la voluntad de Dios, los estatutos de Dios, que tiene salmos enteros que deleitan nuestra alma, donde nos enseña que no hay mejor manera de ser bendecido que hacer la voluntad de Dios. Ahora este hombre puso los ojos en una mujer casada llamada Betsabé y se echó con ella y pecó con ella. Y no le bastó esto, mandó matar a su marido Urías el Eteo y después la tomó por mujer. Y Dios mandó al profeta Natán para amonestarle y confrontar su pecado. Y entonces dijo Natán a David, lo dice el 12, 7 al 10 de 2 Samuel. Dijo Natán a David, tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí como rey de Israel y te libré de mano de Saúl. Te entregué la casa de tu señor y puse en tus brazos a sus mujeres. Además de ti, la casa de Israel y de Judá. Y como si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues has tenido en poco mi palabra? Dice Jehová. Y hecho lo malo delante de tus ojos. Y a Urías Eteo
lo mataste a espada y tomaste su esposa como mujer. Sí, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías el Eteo para que fuera tu mujer. O sea que de todas las cosas que dijo el Señor, me lleva a pensar que lo más que le dolió a David fue cuando Dios le dijo: has tenido en poco mi palabra y me has despreciado. Esas dos frases fueron una puñalada que atravesó el corazón y la conciencia del rey. Oír que Dios le estaba diciendo: menospreciaste mi palabra, tomaste en poco mi palabra. Porque cuando no nos sometemos a la voluntad de Dios, cuando dejamos de hacer la voluntad de Dios, es igual que estemos tratando de patearle la cara a Dios. Es igual que estemos pisoteando su palabra. Es igual que estemos menospreciando a Dios en persona. Bendito sea el nombre del Señor. Eso está tremendo. Yo pienso, hermano, esas palabras fueron como un puñal en el corazón del hombre. Porque menospreciar la palabra, menospreciar la voluntad, menospreciar el mandamiento de Dios, es igual que menospreciarlo a Él personalmente. Cuando escogemos hacer nuestra voluntad, no estamos tomando ni valorando a Dios como Él se lo merece. Lo estamos dejando en segundo plano, en segundo grado. Y esa es una de las señales que nosotros estamos haciendo nuestra propia voluntad. Estamos prefiriendo otras cosas en su lugar. Es por eso que Cristo dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas son secundarias, os vendrán por añadidura. La otra cosa terrible, hermanos, que sucedió, hermanos, es que con ese hecho que David dio ocasión, que el hecho que David cometió dio ocasión a que los enemigos de Dios blasfemaran contra el nombre de Dios, contra su palabra. Las actitudes que nosotros tomamos pueden llevar a los demás a blasfemar de Dios y a blasfemar de su palabra. Un creyente viviendo fuera de la voluntad de Dios es el peor enemigo de Dios. A veces vemos el religioso, el ateo, a veces vemos el Islam como el gran enemigo de Dios, pero no hay enemigo más peligroso de Dios y de su obra que el creyente que anda fuera de la voluntad de Dios. Ese no solamente se está destruyendo su propia vida, sino que está llevando a que los enemigos se burlen de Dios, de su palabra, de su obra, de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos, hermano, que ver con buenos ojos esto. La gente se reirá. El apóstol Pedro dice que para que aquellos que murmuran de nosotros como de malhechores puedan glorificar a Dios en el día de la venida de Cristo por nuestras buenas obras. Que puedan estar convencidos que no éramos malos como ellos decían. Pero cuando vemos, hermanos, la gente hacer desórdenes, desastres, y la gente dice, hey, mira, voy, y este que no era el cristiano, y este que no es el que danzaba, el que hablaba lengua, no es este el que predicaba, no es este el que era pastor, no le da vergüenza, que no es este el que predicaba, y es evangélico, y ha sido creyente, y mira cómo anda. Mira, hermano, da vergüenza ver a personas que han sido evangélicas, y ahora andan peor que cuando nunca habían sido cristianos. Yo he visto evangélicos convertidos a la idolatría. Claro, el cura Toro se los va a aplaudir, pero Dios, ¿qué piensa de un Judas Iscariote como usted? ¿Qué piensa? Usted pisoteó la voluntad de Dios y llevó a que los enemigos pisotearan la voluntad de Dios. Alabanza al Cristo de la gloria. ¿Qué debo de hacer si estoy pasando esa prueba
en este momento, esa dificultad. Estoy frente al problema en este momento, donde me toca decidir qué hacer, si someterme a la voluntad de Dios o hacer la mía propia. ¿Qué haría usted? Lo primero que la Biblia aconseja es orar. Ora, pero en esa oración la debes de hacer con mucho respeto y también con mucha sinceridad. Debes de decirle claramente a Dios exactamente cuáles son tus temores, tus angustias, cuáles son tus anhelos, tus deseos, tus necesidades personales, cosas que, hermanos, te agradan en tu vida actual o te desagradan. Algo que, hermano, te puede ayudar es que siempre seamos sinceros con Dios y no perdamos la identidad de hijos. Que no perdamos la identidad de hijos, que nunca dejemos de ser hijos de Dios. Que la fe y la esperanza siempre estén tomadas en Cristo por nosotros. Tiene que también no solo orar, traer a la memoria las victorias que ya Dios le ha dado. Recordar cuántas veces Dios ha cumplido su palabra en usted, hermano. No olvide eso porque somos muy olvidados. Otra cosa, hermanos, es recordar cuáles son las características y los atributos de Dios. Su fidelidad, su santidad, su misericordia, su amor, su poder. Aleluya. Su presencia, su omnisciencia, su omnipresencia. Otra cosa que tenemos que hacer es nunca buscar nuestro propio camino. El error más grande que podemos cometer es que busquemos nuestro propio camino cuando Dios nos está diciendo que nuestros caminos están por bajo, están más mejores y más seguros los caminos de Dios. Nuestros propios pensamientos no le igualan a los de Dios, por eso mejor depender de los pensamientos de Dios. Piensa en los beneficios que te puede traer hacer la voluntad de Dios. Él estará contigo, sus ojos estarán sobre ti, sus oídos estarán atentos a la oración todo el tiempo que le pidas en su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. 1 Juan 5:14 dice, aleluya, que Él te defenderá de tus enemigos y serás libre de todas las cosas que quieras dañarte. Tendrás paz en tu corazón si haces la voluntad de Dios. Isaías 26:3 dice, te guardará en completa paz, porque Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiemos en el Señor, que es el último punto para reaccionar, para poder responder en el momento de debilidad. Confía en el Señor. Confía tal como la palabra del Señor lo está diciendo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Salmo 37, 4 al 5. Aprendamos a vivir bajo la confianza de Dios. Estimado hermano, quizás estás viviendo momentos angustiosos. Algunos han escrito pidiendo desesperadamente oración. Busquemos siempre de la voluntad de Dios. La oración eficaz del justo es la que va siempre en la voluntad de Dios. La eficacia no es tanto por el justo, sino porque la oración va sometida y pesada en la balanza de Dios. Sometida a la prueba que debe de pasar. Como dijo el apóstol Santiago en su capítulo 1, verso 11 y 12, que una vez que hemos pasado la prueba, hemos sufrido la violencia con la fe puesta en Cristo Jesús, hermanos, recibiremos la corona de la vida. Esa corona que el Señor tiene para los vencedores. ¿Estamos en la voluntad de Dios o estamos en la nuestra? ¿Cuál sería su respuesta hoy? Una tarde de sábado, muy bendecida para hablar de la voluntad de Dios. Espero que Dios haya bendecido nuestra vida con esta palabra. Hágase tu voluntad en el cielo, así también
momento de buscar de Dios en su voluntad. Nada pasa si no es por la voluntad de Dios. Hay unos versículos inventados que no son bíblicos, ni las hojas de se mueven si no es por su voluntad o por su poder. Son cosas que más o menos comparativas a la verdad de Dios. Pero la palabra nada es nada. Nada pasa sin la voluntad de Dios. Recordemos que existe la voluntad de Dios perfecta y la voluntad de Dios permisiva. En la voluntad de Dios perfecta está establecido e inquebrantable todo. Pero en la voluntad permisiva es donde Dios a veces abre puertas a ciertas cosas para probar nuestra fe y ver si en verdad le amamos como pasó con la historia del patriarca Job, que Dios le dio permiso a Satanás para que lo zarandeara. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Así que estemos atentos a servirle a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a orar y le vamos a decir al Señor que queremos someternos y aceptar su voluntad. Padre buen Dios, te damos gracias. Gracias, soberano Dios, por este momento maravilloso en el que tú nos permites, Señor, estar delante de tu presencia, dándote gracias por esta corta enseñanza en la cual hemos aprendido, Señor, que nos es necesario vivir en tu voluntad. Aceptar aquellas situaciones que estamos pasando con la paciencia más grande que podamos conseguir. Esperar en ti. Saber confiar en ti. Saber esperar en ti. Oh Dios mío, hay cosas que parece que jamás terminarán. Pero tú sabes hasta cuándo podemos resistir. En tu voluntad esperaremos. Nos deleitaremos en la esperanza, porque la esperanza no avergüenza. Esperaremos en ti. Como el jornalero espera el salario de mano de su señor. Como la criada espera el alimento, la porción de mano de su señora. Así nosotros esperaremos confiados en tu voluntad. Reconociendo que no es todo el que te dice Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Gracias, Señor, por esta palabra. Esperamos que la bendición llegue a nuestras vidas siempre a través de ella. Bendice a aquella persona que hoy tome la decisión, Señor, de orar, de pedir perdón por sus pecados, de pedir perdón por culpa, de pedir perdón por la deuda que él tiene. Aquel que ha tomado la decisión de entregarse a ti, aquel que ha tomado la decisión de poder cambiar su vida hoy y dejar de hacer su propia voluntad para hacer la tuya, Señor. Bendice la vida de esa persona que este día se entrega a ti, aceptando tu nombre, reconciliándose contigo, buscando hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, yo pongo en tus manos a estas personas. Amén y amén. Yo le bendiga esta tarde. Confiemos en el Señor si estamos esperando una respuesta. A toda la familia, a la familia Viera, la familia Posada, la familia Ramos, les pido en el nombre del Señor que mantengamos la confianza, que Dios pueda hacer una obra maravillosa en nuestro hermano pastor Salvador Viera, que Dios lo pueda levantar de esa cama, de esa agonía, allá en ese hospital de Houston, que para Dios no hay nada imposible. El hermano Dimas González, que están pidiéndonos oración por el hermano Dimas González, también confiemos que el Señor en su voluntad va a obrar. Solo aprendamos de confiar en esa voluntad. Para Dios no hay nada imposible. Y ese nada es nada. Por lo tanto, confiemos en el Señor. Que Dios me le guarde. Que Dios me le bendiga esta próxima
transmisión que tenemos para el domingo estaremos, con la ayuda del Señor, confirmando si es posible que sea en vivo a las 4, dependiendo qué señal tengamos o qué asuntos se den también con la iglesia. Dios le bendiga a todos en el nombre del Señor. Dios le bendiga.